Dios nos ha llamado a ser verdaderos hijos de Dios. Ese es el tema. Dios nos ha llamado a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Cuál es el tema, Santito? Eres Santito inteligente, ¿eh? A ver, repitamos todo. Dios nos ha llamado a ser verdaderos hijos de Dios. Vamos al texto base en San Juan capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 11 al 13. San Juan capítulo 1, del versículo 11 al 13. Cuando estén listos dicen amén. La palabra del Señor dice de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿le dio qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de qué? De Dios. Sino de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el tema de Dios nos ha llamado? Cuando estudiamos la Escritura, que ese es el propósito, ¿verdad? Ese es la vida del cristiano, escudriñar la Escritura, estudiar la palabra de Dios, conocer a través de la palabra al Señor, a Dios. Cuando estudiamos la Escritura nos encontramos que la Biblia nos habla de 4 diferentes clases de hijos espirituales. Oigan bien, la Biblia nos habla de 4 diferentes hijos espirituales. ¿Cuántos son? ¿No digo? 4. 4. Y nosotros en este estudio nos vamos a dar cuenta en cuál de estos 4 nos encontramos. ¿A cuál de estos 4 hijos espirituales pertenecemos? De cuál nosotros realmente somos. El primer hijo que el Señor menciona en la Biblia es el hijo por naturaleza. Por naturaleza no vamos a hablar del hijo biológico, sino que vamos a hablar de los 4 hijos espirituales que menciona la Biblia, no el biológico. El biológico es el que nacemos de padre y madre, ese no. Pero espiritualmente hay 4 hijos que el Señor nos mencionó. Los vamos a estudiar esta tarde. Vamos a estudiar que por naturaleza nacemos como hijos de ira. Oye, como hijos de ira. Ay, pastor, ¿y dónde está eso? Ahora su Biblia en Efesios capítulo 2, verso 3. Efesios 2, 3. Y el primero que lo haya se pone de pie y me lo lee con voz fuerte. De los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aleluya. Gracias. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los de Éfeso, les habla de que la hermana lee ahí, la sierva, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, dice, en otro tiempo. El apóstol Pablo está haciendo referencia a los tiempos pasados. Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ya no vivimos en esos deseos. Eso era antes. Pero la persona que sigue en esta situación sigue siendo por naturaleza hijo de ira. Ahora dice ahí,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando del tiempo pasado, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Para nosotros entendemos, no somos perfectos, nos airamos. Pero el apóstol Pablo dice, airaos y no pequéis. Amén. Cuando dice no pequéis es que a veces creemos que solamente es, si te airas no digas maldiciones, no ofendas a tu prójimo, eso es parte. Pero a veces nos enojamos por cualquier cosa, tal vez antes de salir a la iglesia, tal vez en tu trabajo, tal vez llegando a tu casa, cualquier situación que te enoje. Muchas veces en el enojo la carne trata de nuevamente cobrar vida, cobrar fuerza, tener autoridad, dominio sobre nuestras decisiones. Y hay gente que cuando se enojan dice, no, ya no voy a la iglesia, ya no te acompaño a la iglesia, dice la mujer, o aquí me quedo en la casa. Toman unas decisiones totalmente erradas, equivocadas, porque le dan lugar a la carne. Es una actitud de la carne. Si usted está actuando de esa manera, tiene que reprender eso, porque usted ya no es hijo de ira. Antes sí era, ahora ya no. Ya no somos como los demás, ahora somos diferentes, porque Jesucristo ha marcado la diferencia en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía. Recuerden que ahora estamos revestidos de la naturaleza divina también. Sí, estamos en la naturaleza carnal, pero está la naturaleza divina con nosotros, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ya me enojé con el pastor, ya me enojé con la pastora, ya me enojé con mi hermano, ya me enojé con mi hermana. Y toman decisiones fatales. Por eso Pablo dijo, no se pueden airar, pero no pequen. Dejen que sea el Espíritu que controle esa ira. No tomen decisiones fatales. Hay personas, hermanos, que se airean rápido, se enojan rápido, pierden el control. Cuando una persona se enoja, hasta puede matar. Puede matar. En un momento de enojo se ciega y puede matar a otro. Pero Dios nos sacó de ahí. Las cárceles están llenas de gente que se enojaron un día y tomaron decisiones equivocadas. Pero nosotros ahora estamos en el lugar correcto, estamos aquí alabando y adorando a nuestro Dios, porque Él nos libró de esa naturaleza. Ya no somos hijos de ira. Hemos puesto la ira, el enojo a los pies de Cristo. Jesús, tú sabes cómo era, yo era un cerillo. Yo me encendía por cualquier cosa. Nadie me podía mirar porque iba sobrio. Si no fuera cristiano, si tú no me hubieras escogido, si tú no me hubieras llamado, si tú no me hubieras salvado, ahorita fuera un sicario, un secta, un un abecedario. Pero Dios nos apartó para Él. Ya no somos hijos de ira. O alguien todavía sigue siendo hijo de ira. El pastor es que yo tengo un carácter muy delicado. A mí no me pueden decir nada porque cuando usted me ve la cara como color de tomate, es que ya estoy enojado. Si es blanco, ¿verdad? Y si es moreno, ¿cómo se le pone la cara? Más negro. Más negro. Pero el semblante se demuda. Como cuando Nabucodonosor se enojó tanto que dijo, ¿cómo es posible que estos 3 hebreos me están desobedeciendo cuando yo di una orden? Se enojó tanto que dijo, caliente ese horno 7 veces más. Pero hermanos, Dios está con los que le aman, con los que le sirven, con los que le adoran. Cuando tú vienes a la casa de Dios a alabar y adorar,
Cuando usted se siente en esa banca a escuchar la palabra, a aprender, a estudiar la palabra, Satanás se desnuda, se enoja. Vive Jehová. Pero él es el dueño de la ira. Él es el padre de la ira. Y nosotros somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira. Una persona que se enoja, que se llena de ira, vive bajo los principios de Satanás. Porque Satanás se enoja. Nosotros ya no somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Diga usted y yo soy hijo de Dios. Amén. Ahora, cuando alcanzamos la edad de la responsabilidad y pecamos deliberadamente, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que cuando sabes que eso es pecado y lo haces, eso es pecar deliberadamente. Nos convertimos en hijos de desobediencia. ¿Y dónde está eso? Ahí mismo, en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2 de Efesios 2? A ver otro, o alguien que tenga listo y lo lea fuerte. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. ¿Qué dice el 1 para que lo entienda? El 1, ¿qué dice? Y él os dio vida a vosotros. Y siempre hablando en los cuales, gracias hermana por ese verso, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sí, amén. Y cuando habla de seguir la corriente de este mundo es que de todo aspecto. Hoy está de moda la moda, ¿verdad? Si el pelo está pintado en rojo, todo el mundo anda en pelo rojo. Si la moda es andar con las camisas sin manga, todo el mundo anda con camisas sin manga. Siguen la corriente del mundo. Si la gente se pone tatuaje, yo voy corriendo a ponerme tatuaje. Eso es seguir la corriente del mundo. Vivir bajo los principios de Satanás. Porque que vive bajo los principios de Dios no sigue las corrientes del mundo. Eso fue antes de venir a Cristo, tal vez. Sin darnos cuenta andábamos donde el mundo iba, lo que el mundo hacía. Conforme al mundo nosotros vivíamos, pero ahora no es así. Ahora vivimos conforme a la voluntad de Dios. Pero el que sigue viviendo conforme a la corriente del mundo es hijo de desobediencia. El que sigue la corriente del mundo pasa a ser hijo de desobediencia. Ay, pastor, yo no quiero ser hijo de desobediencia. Entonces, sea obediente. ¿Qué es lo contrario de desobediencia? Ser obediente. ¿Qué es lo contrario de enojarse? Gozarse. Hay pastores que cuando usted enseña, predica, me hace enojar. ¿Qué culpa tengo yo? O sea, mi grito amado también me lo querían matar cuando él predicaba y enseñaba. ¿Quién soy yo para que alguien aquí tenga esos sentimientos? Pero no me va a matar si no es el tiempo de Dios. No me va a hacer daño, no me va a tocar si no es el tiempo de Dios. Porque al Señor nadie le hizo daño porque no era su tiempo. Hasta que Él decidió morir, entonces se pudieron echar mano de Él. Entonces, hijos de ira por naturaleza, hijos de desobediencia, los que siguen las corrientes del mundo. ¿Qué otro hijo hay? Dijimos 4, ¿verdad? Vamos por el tercero. Por el segundo, gracias. Por el segundo, hijos de desobediencia. Ahora vamos por el tercero. Cuando rechazan a Jesús, que no quieren oír sus palabras, no le aman, quieren matar al que les predica. Santo Dios.
el Señor le dice, son hijos del diablo. Ay, ya, eso se fue más fuerte, ¿no? Son hijos del diablo porque viven bajo sus principios. ¿Qué dice San Juan 8, 42 al 45? San Juan capítulo 8, 42 al verso 45. Veamos ahí. Primero que le pide que lo lea. San Juan 8, verso 42 al 45. Aquí están listos con el grito. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Empezando el verso 42, ¿verdad? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Los hijos del diablo rechazan la palabra. Los hijos del diablo no aman a Dios. Los hijos del diablo se duermen en la iglesia. Oh my God. Oye, eso está pesado. Cuando un hermano ama a Dios, realmente lo demuestra, porque el que esté enamorado, el Señor nos compara nuestro amor a Dios con el amor el amor es amor, hermano. El que ama está contento, está excited, está feliz. El mejor amor que hemos conocido es el amor de Dios. Amén, amén. El amor